Les dije la semana pasada que esta semana continuamos con la historia. Y así va a ser. Así que les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Allí es donde estamos estudiando. La semana pasada hablamos acerca del gran pecado de David. Mostramos a David como un hombre común y corriente, ¿sí? Pero tenemos que entender que cuando hablamos del rey David no hablamos de un incrédulo, no hablamos de una persona que no creía en Dios. Él entendía quién era Dios. Sin embargo, en esta historia vemos cómo el rey, como cualquier otra persona, cae en pecado. Y este pecado, motivado por el orgullo, motivado por su incapacidad de poder entender quién era Dios, y que ocultó o trató de ocultar, lo lleva, ¿no es cierto?, a lo más bajo en su vida. Esta caída, ¿no es cierto?, que no tiene otro propósito más que mostrarnos quién era este hombre. Un hombre, como les dije antes, común y corriente, como cualquiera de nosotros. Pero también la historia nos quiere mostrar cómo es que Dios trata con el pecado en nuestras vidas. Cómo es que Dios trata el pecado en la vida de sus hijos. Y Dios sí lo que hace es exponer el pecado. Porque recuerden como estudiamos la semana pasada, ¿no es cierto? Aunque nosotros tratemos de esconderlo, Dios lo saca a la luz. Y Dios lo va a sacar a la luz. Pero el propósito de Dios no es destruir a las personas. Recuerde bien esto. El propósito de Dios no es destruir, aunque el pecado avergüenza. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es restaurar. Y es así como vamos a terminar. Porque en el capítulo 12 lo que vamos a ver es esto, es cómo Dios restaura el corazón. Dios confronta el pecado y lo hace de una forma dura, fuerte. Pero también Él quiere levantar, Él quiere restaurar. Si usted abre su Biblia allí en segunda de Samuel capítulo 12, vamos a ver, ¿no es cierto?, y va a continuar la historia mostrándonos cómo es esta caída de David. Recuerde, David no empezó cayendo así de una, ¡pum!, ¿no es cierto? No empezó con un gran pecado. ¿Cómo empezó? De a poco, con un pequeño pasito, no haciendo lo que tenía que hacer, no estando donde debía estar. Y, ¿no es cierto?, se levantó en la tarde, ¿recuerdan? Miró, se quedó pegado, y esa mirada termina ¿en qué? En el adulterio. En el adulterio con Betsabé, una mujer, ¿no es cierto?, que él ve por el terrado cuando se asoma allí. Ese es el inicio. Ese es el gran pecado de David. Pero fíjense cómo la caída comienza de esa forma gradual y va aumentando, porque no solamente ocurre el adulterio, sino el engaño. Se apropia de David, él quiere y urde toda una estrategia para tratar, ¿no es cierto?, de ocultar su pecado y engañar a las personas involucradas o a todo el mundo que estaba a su alrededor. Trata de ocultar su pecado. Pero esto lo lleva a un paso más abajo, que lo lleva al asesinato mismo, ¿sí?, a provocar la muerte de este hombre, a eliminar el testigo presencial de todo esto, a Urías. Y esto nos quiere mostrar, mis queridos, que el pecado quiere hacernos caer. Y el pecado no se detiene, mi querido.
el pecado se va acelerando. Mientras nosotros no confesamos este pecado, el pecado nos va llevando cada vez más abajo. Cada vez más abajo. Y es ahí donde está David. Ahí abajo, en la profundidad. ¿A dónde lo llevó el pecado? A comer las algarrobas de los cerdos. Allí estaba. Pero recuerden, el propósito de Dios no es destruir. Y Dios va a confrontar de la misma forma que nos confronta a nosotros. Y quiere tratar con nuestro pecado. Y quiere que nosotros entendamos dónde estamos. Dios enfrenta su pecado con la verdad. Dios quiere producir en cada uno de nosotros el arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino que nos va a llevar a la restauración. ¿Cómo comienza la historia? La historia comienza con la confrontación divina. Recuerden, David había hecho, ¿no es cierto?, creado toda esta historia para mantener oculto su pecado. Supuestamente nadie sabía. Pero Dios habla al profeta. Y fíjense, versículo 1 del capítulo 12 dice: entonces el Señor envió a Natán a David. Y vino a él y le dijo. Y allí, ¿no es cierto?, el profeta cuenta esta pequeña historia, esta parábola al rey. Y le dice que había un hombre rico y un hombre pobre. Y este hombre rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, abundancia. Y el hombre pobre tenía nada más que una pequeña oveja. A ella la alimentaba, la cuidaba, la protegía. A ella la trataba como una hija, dice la Escritura. Y este hombre rico recibe una visita. Y como era culturalmente y la costumbre de la época recibir a la gente y tratarla lo mejor posible, ¿no es cierto? Este hombre rico dice: voy a prepararle un buen banquete a esta visita que tengo. Como nos reciben a nosotros los pastores, ustedes, ¿no es cierto?, nos preparan. Y después nos dicen que estamos gorditos, no sé por qué, nos alimentan. ¿Sí? Pero sí, él tenía que recibir la visita, tratarla bien. Y no se le ocurre mejor idea que no voy a invertir mucho en esto. Entonces, ¿qué hace? Roba la oveja del vecino pobre, la mata y la cocina, ¿no es cierto?, la pone ahí al palito. Y cuando el rey David escucha esta historia, fíjense la reacción de David, versículo 5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. ¡Wow! Sí que se enojó David, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Fíjate, aquí está apelando Dios a través del profeta a la conciencia de David, a su moralidad. Oye, esto es totalmente injusto. Y ante esa injusticia el rey reacciona y dice: este hombre debe morir. Qué interesante es, mi querido, ¿no? Porque cuando vemos el pecado en otros, ¿qué pasa en nuestras vidas? Reaccionamos y nos convertimos en jueces y juzgamos y decimos: este merece morir. ¿Pero qué hay de ti? Porque fíjate qué es lo que hace el profeta. Tal como mostraban, no sé si ustedes vieron películas así que el brujo le tiraba un hechizo, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía el bueno para defenderse? Ponía un espejo. Y el hechizo rebotaba y se iba ahí. Es exactamente lo mismo que hace Natán.
Cuando escucha esta historia, el rey reacciona. Y fíjate lo que hace Natán. Versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. ¡Chan! Qué terrible, ¿no? Qué valiente Natán. Qué valiente. Porque seguro que si hubiese sido cualquier otro rey que hubiese pasado con Natán, no hubiese terminado de decir lo que dijo y hubiese salido rodando su cabeza. ¿Sí? Pero Natán fue enviado por Dios y le dice al rey: tú eres aquel hombre, tú cometiste el mismo pecado. Lo tenías todo. David juzga el pecado y la injusticia ajena con una perfecta moralidad. Él actúa justamente, ¿no es cierto? Él dice: oye, esto está súper mal. ¿Cómo hizo eso? Pero fue incapaz de mirarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él estaba enceguecido espiritualmente. Tenía la capacidad moral de juzgar, pero espiritualmente estaba incapacitado. Y fíjate que continúa diciendo la historia. Versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te habría añadido muchas cosas más como estas, muchas cosas como estas. Dios enfrenta a David y le muestra su realidad. Oye, tú lo tenías todo. Tal como este hombre rico. ¿Algo te faltaba? Yo te ungí, te di el poder, te cuidé, te di todo lo que posees. ¿Y sabes qué? Hay algo que se le estaba pasando a David en su cabeza. Dios lo enfrenta con la verdad. Dios lo enfrenta diciéndole: oye, todo lo que tienes, ¿lo tienes por qué? ¿Porque te lo ganaste? ¿Porque fuiste valiente? ¿Porque sabías pelear? ¿Porque te protegiste bien? ¿Porque tienes grandes soldados? ¿Por qué lo tienes? ¿Por qué lo tienes? Fíjate, Dios le dice: yo te ungí, yo te entregué, yo te di. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué lo tiene? Díganme, ¿o están congelados? ¿Ah? ¿Por qué lo tiene? Porque Dios se lo dio. David no se lo ganó, Dios te lo dio. Lo tienes porque Dios estaba contigo. Y aún así, te olvidaste y te das cuenta que el problema de David no es un problema moral. Él tuvo la capacidad de juzgar moralmente y hacerlo bien, pero el problema de él era espiritual, un problema teológico. Fíjense que continúa diciendo el pasaje, versículo 9: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Y ahí está el gran problema, mis queridos. El problema no era moral. El problema es que él menospreció a Dios y despreció la palabra de Dios. Él se olvidó no solo de quién era, no solo de quién tenía lo que tenía, sino que se olvidó de la presencia de Dios. Y cuando nosotros dejamos de lado a Dios y a su palabra en nuestras vidas, es ahí donde ataca el enemigo. ¿Recuerdan? Lo hablamos la semana pasada, cuando estamos descuidados haciendo nuestra vida. Cuando menospreciamos a Dios, cuando tenemos en menos a Dios. Olvidó lo que Dios había hecho en su vida y con esto olvidó lo que Dios
era. Él menospreció a Dios, despreció la palabra de Dios. Esto provoca un problema estructural grande en su vida, un problema de rebelión. Porque, mis queridos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, y sin duda David la conocía, y tú aún así prefieres despreciar la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo? Revelándote al Señor y diciéndole: yo tengo la razón, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy el gran rey, yo soy el rey de mi vida y yo hago lo que yo quiero. Estás despreciando a Dios y menospreciando la palabra de Dios, y no estás entendiendo quién es el Dios todopoderoso. ¿Por qué ha despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Tú lo sabías. Tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Y fíjate, David lo ha tratado de mantener oculto. Nadie sabía. Nadie conocía la carta que envió. Sin embargo, fíjate lo que dice: has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de Amón, de los hijos de Amón. ¡Wow! ¿Te das cuenta del principio aquí, mi querido? No hay nada oculto a los ojos de Dios. Nada. Y aunque intentemos ocultarlo, y aunque ocultemos o tratemos de tenerlo lo más escondido posible, Dios lo ve. Y Dios le relata exactamente su pecado a David. ¿Te das cuenta o no? Exactamente lo que él había hecho. Él se lo había dicho a alguien. ¿Alguien conocía esa bendita carta? Nadie, pero Dios sabía. Tú lo mataste. Y usaste la espada de Amón para matarlo. Mi querido, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Tú piensas que nadie lo conoce. Tú piensas que lo tienes oculto. Tú piensas que nadie de los que está acá lo puede ver. Posible. Pero hay un Dios que lo ve todo. En algún momento, en algún instante, Dios te va a confrontar con tu pecado. Y Dios te va a decir: yo sé, yo sé. Y aquí viene el quiebre en la vida. ¿Qué hacemos frente a esa confrontación? ¿Qué hacemos frente a eso? Y fíjate, este quiebre produce y nos hace entender por qué, a pesar de eso, la Escritura dice que David tiene el corazón conforme a su corazón. ¿Qué le hiciste a la niña? La miró fija, ¿qué te pasa? Y la asustó. Ay, pobrecita. Ya. ¿Qué estábamos? Ya. Dios enfrenta a David y le dice, ¿no es cierto?, su pecado, se lo manifiesta. Y les decía: aquí está lo que realmente hace de David un hombre conforme a su corazón. No un hombre impecable. ¿Te diste cuenta, no? No un hombre sin pecado. No un hombre sin haber cometido errores. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hace este hombre conforme al corazón de Dios? Fíjese versículo 13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. El rey se arrepiente. El arrepentimiento de David. Y fíjense, el arrepentimiento de David no surge de una persona que da excusas. No surge de una persona que trata de explicar: oye, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? ¿Cuántas personas no han llegado a nuestras oficinas con los pastores
tratando de explicar. Oye, pasó esto otro. No pude aguantar, no pude hacer esto. No, eso es arrepentimiento. Eso es verdadero arrepentimiento. Fíjense, ¿qué es lo que dice David? ¿Cuál es su gran discurso? Esas 5 palabras. He pecado contra el Señor. Nada más que eso. Mi querido, a Dios le es suficiente eso. Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conocía el corazón de David. Y David no trató de explicar lo inexplicable. No dio justificaciones, no dio excusas. No, él enfrentó a Dios, cayó de rodillas ante Dios y dijo: he pecado. Nada más que eso. ¿Alguien hizo la tarea que le di la semana pasada? Levante su manito. ¿Cuál fue la tarea? Ni se acuerdan de la tarea. Eso es lo peor que le puede pasar a un profe cuando dice: ¿hicieron la tarea? ¿Cuál tarea? ¿Ya? ¿Sí? El Salmo 51. Yo sé, vi a Saúl Gustavo, hijo, ¿cierto?, que levantó su mano. Usted leyó el Salmo 51. Tiene el privilegio de abrir su Biblia en el Salmo 51. Ya, esperemos que busque la Biblia ahí, la aplicación. Salmo 51 y léame el versículo 4. Fuerte, que se escucha acá. Me voy a parar acá, tengo que escucharlo yo acá. Salmo 51, 4. ¿Qué dice? Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. ¿Te das cuenta del corazón de David? Si leíste el Salmo 51, vas a ver cómo estaba en esta situación. Cómo él hablaba de sí mismo, consumiéndose por el pecado. Y él entendió esta verdad maravillosa, diciendo: contra ti, solo contra ti he pecado. Mi querido, el pecado no es contra las personas. Él no pecó con Betsabé, no pecó contra Urías, no pecó contra el pueblo que lo había puesto como rey, pecó contra Dios. Y él dice: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Eso es lo que espera Dios de nosotros, mis queridos. Eso es lo que muestra la diferencia entre David y nosotros. Sin excusas. Sin excusas. Una confesión breve, pero profunda, marcando una verdad. El verdadero arrepentimiento surge de un corazón que entiende quién es Dios. Y recuerde, arrepentimiento muestra la idea. ¿Se me fue el pastor David? ¿Dónde está? Quería que se luciera ahora la reunión anterior. Lo dejé así como medio, pero ahora quería reivindicarme, pero no está. Tú, Fernanda, le dices, yo lo quise hacer, ¿no? La palabra en griego, porque él es un experto en el griego, ¿cierto? La palabra metanoia. ¿Qué significa? Muy bien, ¿cierto? Voy caminando en este sentido y me arrepiento. Cambio 180 grados. ¿Sí? Eso es. Voy en esta dirección. Mi pecado me está llevando en esta dirección, pero entiendo, conozco a Dios, soy iluminado por la palabra de Dios, entiendo mi pecado, cambio mi dirección. Cambio mi dirección. El Salmo 51 nos muestra claramente cómo el rey David estaba buscando a Dios y arrepintiéndose de corazón, un corazón sincero. Recuerda, mi querido, Dios no busca perfección. Dios no busca perfección.
Si no, sería injusto, ¿no es cierto? ¿Por qué nos creó así? Está buscando perfección. Dios está buscando un quebrantamiento verdadero. Y un quebrantamiento verdadero surge de una honestidad profunda, entendiendo quién soy, entendiendo que soy un pecador, que por mi pecado voy a alejarme de Dios. Cuando entiendo eso, me humillo frente a Dios. Me humillo frente a Dios. Y eso va a producir, ¿no es cierto? O va a permitir este quebrantamiento. ¿Y sabes qué? Dios va a ver las cicatrices en nuestro corazón. Y se va a alegrar. Porque cada cicatriz significa una herida que ha sanado. Una herida que ha curado. Y Dios es el único que puede sanar esas heridas producidas por el pecado. Dios es el único. Y fíjate, ¿qué es lo que hace Dios frente a este arrepentimiento profundo en la vida de David? Versículo 13, estamos ahí. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Qué maravilloso. Qué maravilloso, mi querido, porque lo que Dios está esperando es eso, un arrepentimiento verdadero. Y cuando tu arrepentimiento es verdadero, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Perdona. Dios perdona. Tu pecado te ha sido quitado. Tu pecado te ha sido quitado. El perdón de Dios nace inmediatamente. Y fíjate, ¿qué es lo que hace Dios? Hace que este pecado pase. Esa es la expresión que usa Natán. Cuando dice tu pecado te ha perdonado, Dios hace que tu pecado pase. ¿Qué pasó? Nada. Sí, nada. Para Dios es así. Alabado sea Dios por eso, mis hermanos. Que Dios no lleva una cuenta. Dios no tiene una lista. Dios nunca te va a decir: oye, pero pues papito, van 3 veces. ¿Sí? Dios no te va a decir: oye, esta es la última, como lo hacemos nosotros. Porque nosotros hacemos así, ¿o no? Nosotros tenemos una lista. Y cuando alguien te pide perdón, pues. ¿Sí? Gloria a Dios que Dios no es así. Y Dios dice: tu pecado pasó. Pasó. ¿Y lo que pasó? ¿Qué fue? ¿Ah? Lo tengo grabado. Siempre cae. Siempre cae en él. ¿Ya? Pero fíjense, tu pecado ha sido quitado. No morirás. ¿Por qué? Porque por lo menos David había cometido 2 pecados que la ley castigaba por muerte. Que la ley castigaba con muerte. El adulterio y el asesinato. Por esos 2 pecados David merecía, según la ley de Moisés, morir. Y Dios le dice, y Natán le dice: Dios te perdonó. Tu pecado pasó. Aquí no ha pasado nada. No. Dios tampoco actúa así. ¿Sabes por qué? Porque nos arrepentimos. Pero el pecado no elimina las consecuencias de nuestros pecados. Hay consecuencias. Y consecuencias duras y fuertes en la vida de David. Fíjense. Versículo 14.
Natalia dice, tu pecado pasó, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Qué terrible, qué fuerte. ¿Te diste cuenta o no? Tu pecado hizo que los que están a tu alrededor blasfemaran de Dios. Esa es otra razón, mi querido, para castigar el pecado duro. ¿Sí? Y Dios lo hace duro. Y dice, por cuanto hiciste esto, perdón, ciertamente el niño va a morir. Y aquí surgió un tema en mi corazón. ¿Sí? Yo no sé si pasa lo mismo en usted, ¿no es cierto? Me hice una pregunta. ¿Qué tenía que ver el niño? ¿Qué tenía que ver el niño en esto? ¿Por qué murió el niño si el niño no hizo nada? Era inocente. ¿Quién fue que pecó? ¿Quién fue que pecó? Su padre, David, ¿no es cierto? ¿Y qué tenía que ver el niño en esto? ¿No le produce a usted esto algo? Y me rasqué la cabeza, ¿no es cierto? Y oré al Señor, Señor, revélame. Ilumíname, porque el Señor nos revela ahora. ¿Cierto? Ya, bien. El profe de biología me ha empezado a apedrear. Sí. Señor, ilumíname. Y empecé a leer algunos comentarios y la verdad que no muchos satisfacieron mi necesidad de entender el pasaje. Pero ¿sabes qué yo creo que pasó? Porque el mismo pasaje después lo revela. Es que el castigo sí fue para David, no para el niño, para David. ¿Sí? Un bebé que surge de un pecado no es consecuencia de un pecado, no es un castigo. ¿Sí? Un bebé que muere de un pecado tampoco es el castigo de Dios. Yo creo que el pecado era para el castigo era para David, para quitarle el bebé, para quitarle el niño, para que no lo tuviera, para que no lo tuviera. ¿Por qué? Porque después Dios revela y nos va a mostrar que Él tenía un plan mejor para David. ¿Sí? Ese niño murió no por morir él, por alguna responsabilidad suya, sino por el pecado de su padre, David. Y no es consecuencia de él. Dios escogió por su soberanía, en su soberanía, decirle a David, tú no eres digno de tener este bebé. Pero fíjense, esto no termina allí. Dice antes, me lo salté a propósito, pero fíjense que dice el versículo 10, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Vuelve a insistir Dios, ¿no es cierto?, en que lo despreció a Dios, y por consecuencia de esto la espada no va a haber nunca más paz en tu reino. La espada siempre va a estar, nunca se apartará de tu casa. 11. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa, escuche, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Tú lo quisiste ocultar, Dios lo va a hacer delante de todos. Y fíjate, ¿cuál fue el castigo sobre la vida de David? El juicio de Dios. La consecuencia de su pecado, no va a tener más paz. La espada siempre va a estar en guerra. Y lo vamos a ver hasta el final del capítulo del libro. Pero no solo esto,
sino que desde su misma casa, desde tu hogar, van a empezar los conflictos. Y lo vamos a ver en un par de semanas más, quizás la próxima semana. ¿Cómo dice un compañero tuyo se va a levantar contra ti? Y vamos a ver que ese compañero es muy cercano, muy cercano. Nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto? Si usted es ansioso, puede leer el libro, va a saberlo, ¿sí? Si no, puede esperar hasta un par de semanas. Pero fíjense, Dios cumple su palabra. Hay un pecado, hay perdón, pero las consecuencias, mis queridos, y eso es lo que no pensamos. Eso es lo que no pensamos cuando nos dejamos llevar por un minuto, por un tiempo de pasión. Cuando durante unos minutos, un par de horas, no consideramos a Dios, no pensamos en que esto va a tener consecuencias, y consecuencias duras, fuertes. El perdón de Dios es inmediato, pero eso no elimina las consecuencias. Dios te perdona, pero hay consecuencias que vas a tener que cargar. No morirás, pero te viene todo esto. Hay gracia de Dios, no vas a morir. Dios lo va a seguir utilizando, pero las consecuencias son las que va a tener que seguir cargando hasta el final de su vida. Fíjense, aún más adelante, o aún antes, ¿cierto? Cuando él quiso construir el templo, ¿recuerdan? En 1 Samuel no lo dice, pero lo dice en el libro de Crónicas. Una de las razones que Dios le dio a David por la cual él no iba a construir el templo, ¿sabes cuál fue, no? ¿Cuál? Sí, pero las consecuencias de la guerra, que había mucha sangre en sus manos. ¿Sí? Que había sangre en sus manos. Dios te perdona, Dios te corrige, pero parte de esa corrección es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Mis queridos, el perdón es instantáneo, pero Dios también quiere hacer algo en nuestros corazones. Dios quiere formar nuestras vidas. Dios quiere formar el carácter. Y esto va a ocurrir en la vida de David. Dios va a seguir formándolo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado? Yo soy el primero que levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho cosas en contra de Dios? Y sí, caemos de rodillas, sí, pedimos perdón. Dios nos perdona. Alabado sea Dios. ¿Sí? Dios nos perdona. Pero aún así hay consecuencias. Y esas consecuencias forman nuestro carácter, forman nuestras vidas. Esas consecuencias son las que nos van a ayudar a pensar más adelante y pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque todavía arrastro esto. Mi relación con el Señor está perfecta, está restaurada, pero seguimos adelante. Qué maravilloso es Dios, que transforma nuestras vidas, que nos hace entender que hay consecuencias. La consecuencia más cercana es la que vive David, ¿no es cierto? Conocemos la historia después. El niño enferma. Y dice la Escritura que enferma gravemente. ¿Y qué pasa con David? Cae, podríamos llamarlo hoy, actualizarlo en una depresión profunda. ¿Sí? En una depresión profunda. Tirado en el suelo, ayunando, sin comer, orando a Dios, Señor. Toda la gente mirándolo,
sus cercanos mirando, ¿qué hacemos con el rey? 7 días ayunando, orando. Al 7º día, el niño muere. Y ahí estaban los asesores del rey diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Porque si estaba así cuando estaba enfermo, ¿qué va a pasar con él si le decimos que el niño murió? Y cuando David ve que algo está pasando, ¿no es cierto?, se acerca y les dice, ¿el niño murió? Sí, le dice, el niño murió. Y pasa algo totalmente impensado para todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace David? Fuerte. Se levanta, se baña, se cambia ropa, come. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con David? Está loco. Está loco, ¿no es cierto? Si antes estaba así porque estaba enfermo, ahora que está muerto, se levanta. ¿Qué pasa ahí? Que hay un entendimiento en la vida de David. Él entiende qué es lo que está haciendo Dios. Y fíjate, dice el versículo 23 o 22, él dice, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? 23, pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Él entendió. Mientras el niño estaba vivo, ¿no es cierto?, él estaba haciendo una pulseada con Dios, ¿no es cierto?, un gallito, a ver si le cambio la idea a Dios. ¿Le podré ganar para hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Tantas veces, ¿no? Tantas veces nos vemos haciendo un gallito con Dios. Recuerde, paréntesis, la oración no es para eso, ¿sí? La oración no es para hacer un gallito con Dios y cambiarle la voluntad a Dios. La oración es para hacer que mi corazón se conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que hace David. Porque fíjense, cuando él se entera que el niño murió, él dice, Dios hizo su voluntad. ¿Y qué puedo hacer yo? Más que seguir el camino que siguen todos los mortales. Voy a morir. Y algún día llegaré al lugar de los muertos donde está Él. ¿Sí? Ese pasaje no habla de salvación, por si acaso, ¿no? De repente se quiere meter en el tema de la salvación, no. David está diciendo, yo voy a morir algún día y voy a llegar al lugar de los muertos. Voy a ir donde está Él. Ahí donde están todos los muertos, según la teología judía, ¿no es cierto? Hay un lugar donde están todos los muertos. Pero fíjense, ¿puedo cambiar eso? No. Dios hizo como quiso. Versículo 24. Es ahí donde Dios comienza a hacer una restauración en la vida de David. Fíjense, y quiero que lean con cuidado porque les voy a hacer una pregunta importante después. Versículo 24. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella, y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre de Jedidías, por causa del Señor. El Señor empieza a restaurar la vida de David, a levantarlo. Ahora yo me voy a sentar acá y ustedes van a hablar. ¿Bueno? Oh, me dolió la espalda. Ya, sí, me voy a hacer la fría con el caliente. ¿Cómo podemos ver en estos dos pasajes que acabamos de leer la restauración de Dios en David? Lea su Biblia, vea su Biblia. Hay una que es bien obvia. No miren la proyección si no dice nada ahí.
Hay una que es bien obvia, pero la otra no es tan obvia. ¿El consuelo de David a Betsabé? Sí, podría ser. Pero algo un pequeño detalle más finito todavía. Paz de Dios, sí, se puede ver reflejada también ahí, pero el texto lo dice directamente. A ver si son buenos estudiantes. Recuerden, ya Dios amó a su segundo hijo. Sí, eso es lo más obvio. Pero hay un principio, ¿no es cierto?, de estudio bíblico que dice que nosotros tenemos que, lo primero que hay que hacer en el texto es, profe, observación. Observación. ¿Ya? ¿Se dan por vencidos? ¿Perdón? Eso, muy bien. Fuerte, fuerte. Así que ¿ah? Fíjense, cambia totalmente la visión Dios y habla, fíjense, y David consoló a Betsabé, su mujer. Si tú observas en el texto, todo lo que dice para atrás acerca de Betsabé es que era mujer de ¿qué? Urías. Que era mujer de Urías hitita, que era la viuda de Urías. Cuando el niño muere dice que murió el hijo de David y de Betsabé, la viuda de Urías. Pero ahora lo que hace Dios es hablar de Betsabé como la mujer de David. Consoló a Betsabé, su mujer. ¿Y qué está haciendo Dios con David? Renovando su vida, mostrándole su gracia, mostrándole su misericordia. Fíjate, porque no solo esto, sino que le da un hijo. Le quitó un hijo, pero le dio un hijo. Y no le dio cualquier hijo. ¿A quién le dio? A Salomón. Y todos hoy sabemos, cientos de años después, quién era Salomón. ¿Quién fue Salomón? Un hombre sabio. El más sabio que pisó la tierra en su época, dice la Escritura. Gedidías. Yo sé que si le ponemos Gedidías, usted no sabría quién es Gedidías. Pero ahora va a quedar en su mente, ¿sí? Aparece por ahí también en una genealogía como Gedidías. Pero ¿sabe qué significa Gedidías, no? ¿Cómo? Acá lo escuché. Amado del Señor. Amado del Señor. Fíjate, Dios le dice, este sí. Este es el que es engendrado de acuerdo a mi voluntad, no de tu voluntad, David. Y este es el que Dios va a usar tan grandemente. Porque, mi querido, Dios es tan bueno con nosotros que cuando estamos por ahí abajo, cuando los demás ven puros escombros, cuando los demás ven piedras y rocas inservibles, Dios lo toma y hace un castillo. Dios me vio así. Dios nos ve así. Material de construcción. Y lo que Dios quiere levantar, mis queridos, es un castillo. Cuando nosotros sentimos que somos un montón de escombros, que estamos por allá abajo, metimos la pata hasta acá, hasta el cogote. Perdonen ¿sí? Y decimos, ya estamos acabados, no servimos para nada, todo el mundo nos ve como un montón de escombros. ¿Qué es lo que hace Dios? Venga para acá. Yo voy a levantarte. Eso es la restauración de Dios. Porque recuerde, comenzamos diciendo que Dios confronta el pecado,
y trae a la luz el pecado con el único propósito de destruir nuestro orgullo, empezar a trabajar y empezar a trabajar y crear ese maravilloso castillo que creó en la vida de David y en la vida de su hijo. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también busca restaurar nuestras vidas. Busca construir un futuro. Porque, mi querido, si la vida de David hubiese terminado allí, ¿qué recordaríamos de David? Que murió porque adulteró, que murió porque se convirtió en un asesino. ¿Pero qué recordamos hoy de David? Un hombre que fue capaz de caer de rodillas ante Dios y decir: he pecado contra el Señor. El Señor lo levanta. Y el Señor lo levanta. Ahora, tomemos el espejo y mirémonos nosotros. Porque, mi querido, no es lo que tú piensas de ti. Recuerda, no es tu moralidad. Es lo que la palabra de Dios dice. Y sabes que muchas veces nosotros enfrentamos problemas como pastores y tratamos de defender la verdad de Dios. Y hay tanta gente que viene con su moralidad, ¿no es cierto?, con su emocionalidad a decir: oye, pastor, ¿cómo pueden ser tan crueles? ¿Esto no es una muestra de que no tienen amor por la gente? Sí, por supuesto que sí, pero yo amo más a Dios y voy a defender la palabra de Dios porque no quiero despreciar a Dios y no quiero despreciar su palabra. Dios quiere que te confrontes a ti mismo con esa verdad, la verdad de la palabra de Dios. Mírate en el espejo de la palabra de Dios y hazte las siguientes preguntas. ¿Estoy ocultando algo delante del Señor? ¿Hay algo que quiero o que no quiero que nadie conozca? Lo tengo ahí escondido. Recuerda, Dios en algún momento lo va a sacar a la luz. Dios lo va a confrontar. Y cuando soy confrontado, ¿cómo estoy reaccionando frente a esta confrontación? ¿Estoy ignorando? ¿Estoy ignorando la corrección? Estoy diciendo: ¿sabe qué, pastor? No estoy de acuerdo con usted. Si habremos escuchado eso, ¿no, pastor Jensen? No estoy de acuerdo con usted. Perfecto, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Tienes que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es una cosa. Mi arrepentimiento ¿es realmente genuino? ¿O estoy poniendo excusas? ¿O estoy tratando de justificar mi pecado? ¿Sabe por qué? Porque un montón de veces he enfrentado a personas que no están bien espiritualmente. Y cuando yo le hago la pregunta: oye, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta? Bien. Yo una vez enfrenté a uno y le dije: no me digas que estás bien, porque no estás bien. Me miró así. Claro, si no estás bien con Dios, no estás bien en nada. Estás aparentemente bien. Pero por favor, cuando yo te pregunte cómo estás, dime que estás mal, porque no estás bien. Y esa es la verdad, mis queridos. Porque Dios quiere restaurar mi vida. Y mientras yo no sea capaz de reconocer mi pecado, Dios no puede actuar. Dios no puede actuar. Porque recuerda, el apóstol Pablo dijo: donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Y Dios está dispuesto, en su maravillosa y abundante gracia, en su sobreabundante gracia, está ahí esperando tu arrepentimiento, nuestro arrepentimiento. Oremos al Señor. Padre Celestial, te honramos. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida de David, un hombre conforme a tu corazón. Un hombre que entendió que separado de ti nada podemos hacer. Y aun cuando se alejó de ti, aun cuando hizo cosas en desacuerdo a tu voluntad y a tu palabra, cuando fue confrontado con la verdad, cayó en arrepentimiento profundo y entendió que mi pecado ofende por sobremanera a tu persona. No es a otros, no es a la gente que está mirando, sino que a ti. Tu pecado, o mi pecado, perdón, te ofende directamente a ti. Señor, pedimos perdón. En humildad de corazón pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos estar a cuentas contigo y queremos estar en comunión contigo. Gracias por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Y es a ella a la que clamamos para que traiga limpieza a nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.